Buen día. Hoy les voy a presentar la pieza que elegí para mi reto grupal. Aquí está como una breve muestra en lo que ella consiste. Y ahora voy a crear un nuevo documento para mostrarles qué pasos desarrollé y a su vez les estaré diciendo como las cosas a tomar en cuenta. Normalmente hablo un plano alzado y comienzo con el croquis. Esta vez decidí comenzar con la parte rectangular de la pieza y para esto tomé el origen y tomé las acotas que nos daba la imagen de altura de 25, por lo que me tocó corregir porque el 30 era la profundidad, 45 era el largo y después procedo a hacer la operación de extrusión en la que, como les indiqué, cometí un error porque aquí es donde era 30. Decido extruir hacia el fondo para hacer más fácil con el plano y procedo a editar el croquis para modificar la cota que hice de 30 y era 25. Por eso es muy importante acotar por cada pieza o por cada forma que vamos haciendo. A continuación, a partir del plano de la parte superior de este rectángulo, haré la parte que queda en la parte de atrás, que es un rectángulo que sobresale en sus lados. Para esto voy a hacer las líneas colineales y según los planos esto tiene un ancho de 17. En este caso decidí de una vez hacer una altura, sin embargo más adelante se van a dar cuenta que lo debía haber dejado a la misma altura, o sea, a los 25. Pude haber evitado ese paso. En el video más adelante se van a dar cuenta que simplemente esa cota luego la edito en el croquis para dejarla de 25. Una vez esto, comencé la operación de extrusión. Como les dije, esta sobresale de los dos lados y me dan el ancho total, que es de 95, por lo que sabiendo que la otra mide 30, pues a 95 le resto 30, me da 65 y pues hago como los cálculos pertinentes para saber cuánto me tiene que salir a cada lado. Y al ser 65, la mitad es 32.5. En la dirección número 2 tengo que sumar los 30 que ya les dije más los 32.5 dando 62.5. Esa altura que ven ahí de más es la que luego tuve que editar, pero en este momento no nos hace daño al croquis. Estoy comprobando con una medición para saber si están bien las medidas. Ahora continuaré haciéndole los cortes que tiene la figura. Para esto realicé una línea y acoto a los 15 milímetros que me indica el plano. También tiene una cota en el otro plano, cual
es 10 y ya me quedan las indicaciones del triángulo. Para esto hago lo mismo al otro lado con las mismas acotas. De 10 y de 15. Así que para poder hacer el proceso de extrusión, lo que hago es cerrar los triángulos con líneas y procedo a hacer la operación. En esta extrusión de corte tengo que cortar los 17 milímetros que ya había indicado que era el ancho de esta pieza. A continuación haré una extrusión de corte que hay en esta pieza rectangular inicial que hicimos. Aquí lo que haré es que tomaré una línea constructiva para poder hacer como las medidas que necesito para generar un rectángulo que a la final le haré una arco tangente. Esta línea constructiva la hago debido a que el origen está en el otro extremo. Teniendo la línea constructiva, hago hacia la otra dirección una línea perpendicular y queda debidamente definida. Hago el rectángulo. Como sé las medidas del rectángulo principal, el cual era de 30 y me dicen el ancho de este que debe ser de efectivamente es 18 debido a que me dan el radio del arco de arriba y el radio es 9 por 2, 18. Y como les dije que era de 30, entonces 18 menos 30 da 12, debe ser 6 y 6. Acá ese cálculo lo realicé. Y para mostrar que queda 6 y 6, aunque ya estaba perfectamente definido. Finalmente borro esta línea para hacer el arco del cual me dan el radio, que es al radio 9. Procedo a hacer tangente de alto, por lo que hago una cota de 25. Ahora que queda perfectamente definido el arco, procederé a hacer la operación de extrusión por corte, teniendo en cuenta que la altura de esta era de 25. Pero la que nos dan para el arco es de 20. La profundidad es de 20, por lo que quedan no hasta el fondo atravesando, sino que queda con 5 milímetros. Ahí fue cuando me di cuenta que había hecho un poco más alto de lo que lo necesitaba para continuar la construcción.
Es importante tener en cuenta el plano que se elige para crear cada figura, porque claramente tenemos que escogerlo de una manera como adecuada o que nos genere como una facilidad en la construcción de la nueva parte de la pieza que vamos a hacer. Para centrarlo, teniendo en cuenta, me ayudé del arco que ya habíamos hecho, teniendo pues que tiene que ser distante igual 17,5 y 17,5 hacia cada lado para tener el ancho de 35. Una vez teniendo esto, me indican que tengo que subir 16 porque aquí es donde metía los 6 centímetros que quería agregar antes, y posteriormente escogeré la cara trasera para sacar la figura que sobresale hacia el otro eje de esa figura. Utilizo otra vez la metodología de hacer un rectángulo que se define porque es colineal a las otras partes y me indican que es de 10 milímetros el ancho. Teniendo los 10 milímetros de ancho, me dicen que debo hacer una extrusión que en su totalidad serían 40 menos los 17 más 10. Eso da 33. Una vez teniendo esto, procedo otra vez a verificar las medidas que me dé 17 de ancho, y en total de este lugar al otro nos debería medir 40 más 10 de la parte final, un total de 50, por lo que rectificamos que quedó bien la operación de extrusión. Ahora procederé a utilizar la cara de la parte posterior para hacer una extrusión de 10 milímetros con un rectángulo nuevamente. Sé que el ancho es 35, acoto y hago la cota de los 10 milímetros de ancho. Para subir, me indican que tengo que subir 10 milímetros más y hago la extrusión. Una vez, para realizar las aletas que sobresalen de esta pieza, escojo la cara indicada para esto y utilizo una figura de círculo utilizando esa línea del rectángulo como centro y la acoto el radio de 13 para hacer un diámetro de 26. Como voy a realizar una operación de extrusión por hacia el fondo, se van a fusionar las partes, no tengo que eliminar. Me indican que tiene que tener una separación entre las dos aletas de 5, y como el ancho es de 10, la extrusión la hice de 2,5. Procedo a tomar la otra cara para sacar otra vez el círculo, acotarlo con un radio de 13, un diámetro de 26, y procedo a hacer la extrusión a 2,5 milímetros. Cambio la dirección para que quede hacia el lugar correcto. Y ahora debo hacer el círculo que me indican en esta cara.
es un círculo con un radio de 3, diámetro 6. Para centrar este círculo, la decisión que tomé fue hacer una línea constructiva en lo que era el borde del rectángulo. Y como sé que el radio del círculo de la aleta era 13, la mitad es 6.5, por lo que mi decisión fue hacer una cota de ahí a la línea constructiva para que me quedara a la altura adecuada. Inicialmente no sabía bien la altura, por lo que es bueno ir creando las acotas y modificarlas según los requerimientos que nos dan del plano, y eso nos indicaba que tenía que ir centrada en esa aleta. Como el radio del círculo de la aleta era 13, la cota que hice en la parte superior era de 13, del centro al punto de ese círculo tiene que estar en esa distancia, y corregí la cota que había puesto inicialmente como 5. En la otra aleta realicé el mismo procedimiento. Realicé la extrusión de 2.5. A continuación procedí a realizar el círculo que está en esta cara posterior. También es un círculo que está alineado con el centro de esa figura, por lo que como sabíamos que tenía en total una distancia de 40 y los 10 milímetros de más de donde sobresale la aleta, la mitad 25, y en la otra la cota es de 20. Perdón, la cota es la mitad de 35. La extrusión va hasta el otro lado, por lo que sería 10. El redondeo se hace sobre esta arista, un redondeo de 8 milímetros. Y los redondeos de las otras zonas son de 1 milímetro.
terminé de hacer todos los redondeos de 1 milímetro de las partes, teniendo en cuenta escoger bien las caras. Y así estoy terminando con esta pieza para un reto grupal. Rectifiqué que todas las caras que me solicitaban que estuvieran redondeadas lo estuvieran y terminé.